Hola, hola. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en el conjunto potencia, les recuerdo, en la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia. Sus elementos son subconjuntos. Entonces, acuérdense, si teníamos el conjunto X, entonces el conjunto potencia lo que tiene son subconjuntos de X, acuérdense. Y decíamos, bueno, ¿cuántos elementos va a tener? Y decíamos, bueno, si tiene un elemento, por lo menos sabemos de uno o tiene uno. Decíamos, si tiene un elemento, por lo tanto el potencia tiene al menos, si sabemos de uno o supongamos que es uno, entonces tiene dos elementos. El subconjunto que va a ser el que contiene a ese elemento A y el vacío. Acuérdense que todo eso ya lo estábamos viendo. Y luego decíamos, pues ¿cuántos elementos tendrá el conjunto potencia? ¿Sí? ¿Cuántos tiene? Y decíamos, pues veamos. Decíamos, si X, el conjunto es, supongamos que es X1 y contiene a los elementos ABC, decíamos, bueno, entonces, si contiene a esos, ¿cuántos subconjuntos son? Y decíamos, pues vamos viendo, tiene al A, al 2, al que contiene al 3, 5 y así todos. Obviamente al vacío, decíamos, todo esto. Los contábamos y decíamos, bueno, ¿cuántos tiene? Pues tiene 8. Y luego dijimos, bueno, si agregamos un elemento más a ese conjunto, si al conjunto 1 le agregamos uno más, bueno, perdón, al conjunto X le agregamos uno más, entonces llamémosle X1, y le agregábamos el elemento A. Entonces decíamos, pues todos los elementos que ya estaban, todos los que ya estaban, que le llamamos X, ¿sí? A todos esos le agregamos a todos esos. Entonces, el conjunto potencia de X1 van a ser todos los elementos que ya estaban en el potencia de X, más todos ellos con una A agregada en cada uno de los conjuntos, ¿sí? Por eso aparece ahora el 2A, el 3A, y así todos, y decíamos al vacío, al conjunto vacío, es como si le meten ahora el elemento A y ya no es vacío, ya contiene el elemento A. Aunque el vacío sigue estando en el conjunto X y precisamente el conjunto X contiene al elemento al vacío, ¿sí? Entonces decíamos todo eso. Y luego nos fuimos de manera recursiva. Y decíamos, bueno, a ver, supongamos que tenemos el conjunto X0. Entonces, si tenemos al conjunto X0, entonces no contiene elementos. Entonces decíamos, por lo tanto, el único subconjunto es el mismo, es el vacío, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, la cardinalidad, o sea, la cantidad de elementos del conjunto potencia, donde solamente es el vacío, pues es el vacío, es el mismo. Y decíamos, si el conjunto X1 ahora contiene el elemento A, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La cantidad de elementos del conjunto potencia de X1 serán dos elementos, que será el conjunto que contiene a A y el mismo vacío. Entonces, ¿qué decíamos? Por lo que ya habíamos dicho acá arriba, es tomar la cantidad de elementos del anterior y se le agrega a cada elemento la A. Entonces tener el doble, los que ya estaban, que era esto, más los que ahora se agregan a que a cada uno se le aumentó la A. Acuérdense que eso decíamos. Entonces por eso teníamos lo de la cantidad de elementos del potencia de X1 va a ser dos veces la cantidad de elementos del de X. Entonces eso íbamos diciendo acá. Pues la cantidad de elementos de este va a ser igual a dos veces la del anterior. La cantidad de elementos del de X2 va a ser dos veces el anterior, pero dos veces el anterior a la vez va a ser cuatro veces el anterior. Pero resulta que que el primero, ¿sí? Era 1. Entonces, esta parte se vuelve 1. Entonces, por eso me va a ir quedando siempre dos veces el anterior, dos veces, es decir, se me va formando la potencia de 2.
Eso es lo que teníamos, acuérdense, todo eso ya lo estuvimos viendo. Nada más es para recordar en qué estábamos, ¿sí? Todo esto. Y decíamos, bueno, al final podríamos plantear, y lo cual no es una demostración, simplemente es como una auscultación, un método de conteo, pero todavía no es una demostración formal donde decíamos, si tenemos n elementos en el conjunto X, entonces tendríamos cuántos subconjuntos del conjunto que tiene n elementos, tendríamos 2 a la n subconjuntos del conjunto n. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. ¿Sí? Lo cual en las notas dice, una demostración ya formal, más estructurada, la haremos hasta que estemos ya en el tema de combinatoria. Ahí la vamos a hacer. Ahora veamos este otro resultado. Demostremos este. Propiedades que tienen que conocer sobre conjunto potencia. ¿Qué me dice esto? Me dice, si A y B son dos conjuntos, por lo tanto, ¿qué tendremos? Que el potencia, lo pongo acá, el potencia de A intersección, intersección B, ¿sí? Va a ser igual al potencia de A intersección el potencia de B. Eso es lo que me está diciendo. Demostremos esto. Vámonos por contención. Primero demostremos, por demostrar, que el potencia de A intersección B está contenido en el potencia de A intersección el potencia de B. ¿Qué hacemos? Pues tomemos un elemento. Por aquí, acuérdense, hay que tener mucho cuidado con el pertenece, el contenido, porque acuérdense que los elementos del potencia son subconjuntos, o sea, son conjuntos, es decir, son subconjuntos del conjunto principal. Entonces, ¿qué decimos? Sea X que pertenece al potencia de la intersección, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué decimos? Fíjense, X pertenece al potencia de la intersección, pero el pertenece quiere decir que es un conjunto, o sea, porque los elementos del potencia son conjuntos. Entonces sus elementos, entonces como X es un elemento del potencia, a la vez que, a la vez X es un subconjunto de A intersección B. Entonces tengan mucho cuidado aquí, miren, vean cómo cambia esto y cómo cambia esto. ¿Sí? Tengan mucho cuidado ahí. ¿Sí? Muchísimo cuidado. O sea, en este momento es un subconjunto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, X, ¿sí? Si X es un subconjunto de la intersección, por lo tanto, X es un subconjunto de A y X es un subconjunto de B. ¿Sí? Es subconjunto de ambos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué se tendrá? Por lo tanto, si X es un subconjunto de A, por lo tanto, fíjense, subconjunto. Quiere decir que X es un conjunto, no es un elemento así simple. ¿Sí? X es un subconjunto. Por lo tanto, X pertenece al potencia de A. ¿Sí? X pertenece. Aquí fue X subconjunto, es decir, X está contenido en A, X está contenido en B. Pero en el momento en que ya lo ponemos como el potencia de A, entonces X pertenece, es un elemento, no es un subconjunto, es un elemento, ¿sí? Del potencia que sus elementos son conjuntos. Y X pertenece al potencia de B. Pero entonces si X pertenece a ambos,
Por lo tanto, X pertenece pues, a la intersección de los potencia. X pertenece a la intersección de los potencia. ¿Y qué es lo que queríamos? Pues queríamos llegar a que X pertenece a el potencia de la intersección y estamos llegando a que X pertenece a la intersección de los potencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, tenemos que el potencia de la intersección, ¿sí?, está contenido en la intersección de los potencia. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Ya tenemos la primera parte, dijeron. Ya está. Es decir, como vamos por contención, entonces ya está esta parte. Ahora falta del otro lado. Ahora demostraremos que, ¿sí?, que nos falta que la intersección, hasta lo voy a poner así en otro color para que se distinga, la intersección de los potencia está contenido en el potencia de la intersección. Tendríamos eso. Déjenme mover la pizarra. Pues decimos algo semejante. Sea X que pertenece al potencia de A intersección el potencia de B. Por lo tanto, ya saben, tienen que cambiar ahora. Entonces X está contenido en A y X está contenido en B. O sea, ya lo estuve diciendo, esa diferencia entre el pertenece, contenido, aquí es potencia, aquí ya no es potencia. O sea, cuidado con todo eso, Cuidado. Por lo tanto, ¿qué tenemos? X pertenece a A, X pertenece a B. Por lo tanto, X pertenece a intersección B. Pero entonces, ¿qué tendríamos en consecuencia? No le puse aquí el... Por lo tanto, X pertenece a intersección B. Pero si X pertenece a la intersección y X es un conjunto que originalmente se tomó como un conjunto, como un elemento del potencia, de los potencia de la intersección, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? ¿Sí? ¿Qué tendríamos? Por cierto, aquí me equivoqué. Hasta que le corregí. Aquí me equivoqué. Espérenme que se está moviendo esto. Aquí estoy diciendo precisamente que cuidado, y aquí me estoy equivocando yo mismo. Entonces aquí otra vez corrijo. Entonces X pertenece por ser un conjunto y los potencia, ¿sí?, sus elementos son conjuntos. Aquí ya dijimos, ¿sí? Aquí era pertenece. Entonces aquí decimos, por lo tanto X es un subconjunto de A y es un subconjunto de B. ¿Sí? Por lo tanto, es un subconjunto de la intersección. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Si A es un subconjunto de la X, perdón, es un subconjunto de la intersección, por lo tanto, X es un elemento del potencia de la intersección. Eso es lo que tenemos. Y por lo tanto, ya partimos de acá y estamos llegando a esto. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Si X pertenece, partimos de acá y llegamos acá, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, la intersección de los potencia, ¿sí?, está contenido en el potencia de la intersección. Pero ya teníamos lo anterior. Ya teníamos esto.
Y ahora tenemos esto. Por lo tanto, ya por lo anterior, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la potencia de la intersección es igual a la intersección de los potencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está esta demostración. Entonces se fijaron, hay que tener mucho cuidado en cómo se va cambiando lo del pertenece, el contenido, en todo eso. Mucho cuidado en esas partes. Sigamos. Sigamos. Fíjense, ya que tenemos esta propiedad, ahí la dejo. Pues como que podría parecer que pensaran, pues la que sigue, ¿qué es? La que sigue, ¿qué sería? Pues teorema que enunciáramos lo siguiente. Que si A y B, si A y B son dos conjuntos, por lo tanto, pues podría sonar, pues ya nos seguimos en la misma sintonía, pero ahora con la unión y decir esto. Que el potencia de la unión es igual a la unión de los potencia. Pues no. Pues no. No, esto no es cierto. Esto no es cierto. Ahorita le ponemos ahí que debe de ser. Veamos un ejemplo. O sea, en parte, solamente una parte va a ser cierta. Abramos una ventana por un momento y veamos un ejemplo. Un ejemplo. Fíjense, si tienen, pues simplemente tienen el conjunto, que esto lo pueden ver en las notas. Tienen el conjunto A, el conjunto B, tienen estos. Por lo tanto, el P de A, el potencia de A, lo estoy diciendo como función y no es. El potencia en A, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a esto. ¿Sí? El potencia en B es igual a esto. ¿Sí? Por lo tanto, el potencia de A unión el potencia de B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al 1, 2 y el vacío. ¿Sí? Pero ¿qué tendríamos con el potencia? El potencia de A unión B. El potencia de A unión B, ¿qué sería? Pues de entrada A unión B tendríamos al 1, 2. Entonces el potencia, ¿qué sería? El 1, el 2, el 1, 2 y el vacío. Cosa que pues entonces ya cambió el asunto, ¿no? Ya cambió el asunto porque la unión de los potencia, pues solamente me dio esto. Y el potencia de la unión, pues de entrada me arrojó uno adicional, ¿no? Me arrojó uno adicional. Entonces ya no es igual. O sea, no es igual el asunto. Pero lo que sí va a resultar cierto, lo que sí va a resultar es que si le ponemos aquí, nos regresamos al enunciado del teorema, entonces sí podríamos decir que la unión de los potencia está contenido en el potencia de la unión. Eso sí. Y eso sí lo podemos demostrar. Vamos a hacerlo. Déjenme borrar nuestro ejemplo donde se veía que, pues no funcionaba que fuera una igualdad. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a demostrar. ¿Qué tendríamos? Ya vamos a demostrar. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué decimos? Sea X que pertenece
A, ay, qué feo me quedó esto. A la unión de los potencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que X pertenece al potencia de A o X pertenece al potencia de B. Es una unión, acuérdense. Por lo tanto, ¿qué tenemos? El pertenece, acuérdense. Por lo tanto, X es un subconjunto de A o X es un subconjunto de B. ¿Sí? Por lo tanto, basta con que esté en uno de los dos para que se dé la unión. Acuérdense, basta con que esté en uno de los dos. Por lo tanto, X está contenido, es un subconjunto de A unión B. Pero si X es un subconjunto de un conjunto, por lo tanto X es un elemento del potencia de ese conjunto, que es esto que estoy poniendo aquí. ¿Sí? ¿Qué es eso que estoy poniendo ahí? ¿Sí? ¿Pero de qué partimos? Partimos de acá. Partimos de acá y llegamos acá. Por lo tanto, ¿qué decimos? Por lo tanto, la unión de los potencia, ¿sí? Está contenido, ¿sí? En la potencia de la unión. ¿Sí? Y terminamos. Entonces, tengan cuidado con todo esto. ¿Sí? Mucho, mucho cuidado. Sigamos con otro resultado. Este que nos dice lo siguiente. Este teorema que nos dice lo siguiente. De hecho, la parte A. Es la parte A. Ahí lo tienen en las notas, ahí lo pueden ver. P de A. A unión B, el potencia de P, el potencia de A unión B, si es igual al potencia de A intersección el potencia de B, entonces esto me indica que A es igual a B. A ver, aquí el proceso de demostrar no va a ser tan complicado. El proceso, ya cuando entiendan claramente qué es lo que tienen que demostrar. Es más, a lo mejor ni me detengo a hacer ya la parte de propiamente, porque son prácticamente 2 líneas, 3 líneas, la demostración como tal. No, aquí lo que me interesa es principalmente, nuevamente, el que ya no tienen que demostrar esto. Esto ya no lo tienen que demostrar. Hasta se los decimos ahí en las notas, ya no. O sea, si se les pone algo semejante en un examen, en tarea, lo que sea, ya no tienen que demostrar, no, eso es parte ya de la hipótesis, porque luego empiezan, se les presenta algo así y empiezan, bueno, ay, perdón, sea X que pertenece al potencia de A unión B, y ahí empiezan y quieren demostrar que esto es igual, que se da esta igualdad, o sea, quieren probar esta igualdad. No, esa no la tienen que probar. Hemos estado haciendo mucho énfasis en eso. No, eso ya lo dan por hecho. Acuérdense, eso ya. Lo que tienen que probar es que A es igual a B. Ah, eso sí lo que tienen que probar. ¿Sí? Tienen que probar que A es igual a B. Y pues bueno, ahí sí es o sea, y tomando la hipótesis. ¿Sí? Tomando la hipótesis. A eso sí tienen que llegar, que A es igual a B. A eso sí. ¿Sí? Y lo que pueden hacer, ¿qué es? Pues tienen que demostrar, ahí van a ver el proceso,
van a mostrar que este está contenido en esta cosa. Que este está contenido en este y luego que este está contenido en este, para que se dé la igualdad. Eso es lo que van a demostrar. O sea, ese va a ser el proceso. Que está contenido en B y B está contenido en A. Pero suponiendo que esto es cierto, esto es cierto. Y así se van a topar con un montón de cosas. No nada más en este curso, en todos. Donde en la hipótesis les dan una serie de igualdades, o de desigualdades, ya no las tienen que probar. En este caso no es un sí, solo sí. No, no. O sea, no tienen que probar un regreso, no. Nada más es la ida. Nada más es la ida. Y lo van a ver. En las notas van a ver que no está nada complicado el asunto. ¿Qué van a decir? Tenemos que X, ¿sí? Dicen, pues X tomemos un subconjunto de A, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir? Por lo tanto, X, ¿sí? Va a estar contenido en el conjunto A, unión cualquier otro. Unión cualquier otro. Pues unión B, es el que me conviene. Acuérdense que luego les digo, si está contenido en A, o pertenece a, si fuera un elemento, entonces pertenece a unión lo que sea. Pues aquí me conviene B. No vamos a decir, pues X está contenido en A, unión el conjunto D. No, quién sabe quién es D. Pero también esto sería cierto. También sería cierto. Pero en este caso me conviene la B. Porque es el camino que quiero ir recorriendo con la B. ¿Sí? Acuérdense que demostrar, cuando uno demuestra algo, es ir manipulando el camino a donde uno quiere que lleguemos. Pues uno va a ir manipulando el camino, pero con reglas ciertas, con toda una regla de la lógica, de la matemática, de los procesos lógicos. O sea, no es de que voy a ir manipulando y voy a ir haciendo trampa en el camino, no, claro que no. Entonces aquí por eso me conviene, decimos, pues X está contenido en A unión B, ¿sí? Eso me conviene. Por lo tanto, ¿qué decimos? Si está contenido, por lo tanto, X es un elemento del potencia de esa unión, de A unión B, ¿sí? Es un elemento del potencia. Pero aquí entra la hipótesis. Aquí va a entrar la hipótesis. Aquí. Por lo tanto, por la hipótesis, X pertenece, ¿a quién va a pertenecer? Pues a la unión, ¿sí? X pertenece a la unión, a la intersección, perdón, a la intersección de los potencia, porque esto es igual a esto. Entonces estoy reemplazando simplemente. Si X pertenece a esto, por lo tanto X pertenece a esto, porque estoy tomando la hipótesis de que se da la igualdad. ¿Sí? Se está dando la igualdad. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, como está en la intersección, entonces X es elemento, X pertenece al potencia de A, y como es intersección, pertenece al potencia de B, por lo tanto, X está contenido en A, X está contenido en B, ¿sí? Y como X está contenido en B y partimos con el hecho de que X está contenido en A y estamos llegando a que X está contenido en B, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que A está contenido en B. A está contenido en B. Y luego hacen el regreso. Bueno, regreso entre comillas, perdón. No dije que fuera un sí, solo sí. Hacen la otra contraparte para ver que B esté contenido en A, para que podamos llegar a la igualdad. Es decir, para llegar a las dos partes. Y al llegar a las dos partes llegamos a la igualdad. Ya no lo escribí todo ahorita, ahí lo tienen en las notas.
pero sí en las notas no está todo lo que acabo de decir ahorita, para explicar más y hacer mucho, mucho énfasis. No demuestren esto, esto ya es la hipótesis. No lo vayan a intentar demostrar, ¿sí? Esto ya es una parte de la hipótesis. Bueno, les dejo esto y les mando otro video del producto de conjuntos, ¿sí? Les mando otro video y mañana de todos modos siguen con Josué, con Emma, viendo más de estos asuntos. Y yo les mando otro video y yo voy a la clase el miércoles, acuérdense que quedamos. Yo voy a la clase miércoles, jueves y viernes, como les dije en el mensaje, para que ya se termine conjuntos. Ya tenemos que terminar y ya arrancar funciones. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles en vivo y en videos yo les sigo mandando cosas. ¿Sí? Bueno, bye bye.